Hola a todos y bienvenidos a Talento Sí Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio, creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, les doy la bienvenida a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Yo soy Santiago y esta semana tenemos la historia de alguien que no solo no renunció a sus sueños a pesar de los problemas, sino que hoy en día vive para que otros cultiven los suyos, no los dejen ir y los hagan realidad. Estamos muy felices de contarles entonces la historia de Iván Triana. Bueno, yo nací al sur de Bogotá, crecí entre Ciudad Bolívar y Usme. Mi comunidad estaba siendo afectada en el sentido en que los jóvenes estaban creciendo que sus sueños no eran posibles por el hecho de vivir en una comunidad que ha sido estigmatizada por pobreza y violencia. Entonces era para mí muy duro ver que los jóvenes estaban de alguna manera abandonando sus sueños sin ni siquiera intentarlo. Creo que en ese momento empieza la historia de ese libro que seguramente quiero agregarle muchos capítulos en mi vida, pero que para mí fue importante. La historia de Iván comienza y se sostiene en el lugar en el que creció, el sur de Bogotá. Desde pequeño, Iván sintió la amenaza del no futuro, o de un futuro predeterminado en el que al final del camino él no veía realización alguna. Con sus propios ojos, viendo que sus amigos no encontraban motivación y pues cómo si lo que les decían desde el principio es que los sueños no eran para ellos. Pues digamos que la manera en que fui desarrollando pues mi pensamiento, mis creencias, la manera en la que hoy veo la vida, pues tuvo que ver mucho de la influencia de las personas con las que crecí. Entonces, el hecho de creencias que algunas pueden ser que me impulsan, otras cosas que me estancan, como por ejemplo, usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida, usted lo único que va a lograr para ser exitoso es que logre conseguir un buen trabajo, comprar una casa, siempre relacionado como con las cosas materiales, y solamente cuando logre eso va a encontrar felicidad. Entonces, crecí con ese concepto y pues siento yo después de mucho tiempo que es un concepto erróneo con el que venimos creciendo, porque la felicidad no se encuentra en eso. Volvemos es como dependientes de esas cosas. Entonces cuando yo estaba sobre todo como en terminando mi bachillerato, tuve una situación muy fuerte, o eso lo reconocí como fuerte después de mucho tiempo, pero empecé a darme cuenta que era una problemática en el sentido de que muchos de mis compañeros de colegio empezaron a abandonar sus estudios, bien sea porque seguramente no veían que eso tuviese un desenlace en su futuro, sí, que no iba a tener una repercusión, pero por otro lado también ver que por falta de orientación los muchachos terminaban tomando decisiones de alguna manera equivocada, ¿sí? Entonces, ¿para qué estudias en lugar de estar allá perdiendo el tiempo? Debería estar más bien produciendo plata, trabajando en cualquier cosa, o la posibilidad de independizarse. Entonces formaban una familia a temprana edad y ese tipo de cosas, pues a mí, yo estaba rodeado en todo eso y pues la verdad, después de mucho tiempo me empezó a frustrar esa situación y que no había una solución que por lo menos fuera cercana y que fuera viable. Iván asegura que muchas de las decisiones que tomaron muchos a su alrededor resultaron de alguna manera equivocadas. Varios desertaron del colegio y comenzaron a trabajar, otros formaron una familia, tenían 13 o 14 años, pero más allá de lo que hicieron o dejaron de hacer, el problema real para él radica en que tomaron esas decisiones por falta de información, porque no sabían que existían alternativas, porque les habían dicho que esa era la única forma de vivir. Eventualmente algo de eso guió su instinto para escoger una carrera profesional. Una de las ventajas de la carrera que yo escogí era que tenía muy buena salida laboral. Entonces, pero no era algo que yo hubiera querido estudiar. O sea, la primera opción que se me vino a la cabeza cuando me dieron esa posibilidad de entrar era estudiar música, pero entonces la música tiene una serie de paradigmas de qué va a vivir, eso cómo lo va a monetizar. Entonces pasé por las matemáticas, entonces quien me estaba asesorando pues me decía, no, mire, las matemáticas va a terminar como profesor, eso no va a servir, eso más bien busca algo que lo haga feliz y que sea rentable. Y en ese entonces salía un estudio que creo que todavía sale de cuáles son las carreras más rentables y pues en el segundo puesto aparecía bibliotecología. Entonces dije, bueno, pues estudiamos bibliotecología y pues eso me dio la posibilidad de conseguir un trabajo en los primeros semestres y pues donde me desarrollé mucho tiempo. Bueno, la bibliotecología es una profesión que está destinada a organizar y hacer accesible el conocimiento de la humanidad. Entonces, a través de una serie de teorías, de técnicas, lo que se busca es ser un puente entre todo el mundo de conocimiento hacia las necesidades de información que puede tener cualquier persona.
Entonces, lo que se busca es que desde ahí se encuentren alternativas, caminos para que las personas puedan recuperar y acceder a la información que necesitan de manera rápida, eficiente y con la calidad que se requiere. Ese fue justo el trabajo por el que Iván se apasionó, por disponer el conocimiento que ha generado la humanidad a las necesidades de información de un lugar particular. Y qué mejor lugar para hacer eso que aquel en el que creció, donde la gente tomaba una u otras decisiones por falta de información y de alternativas. A Iván realmente le preocupaba eso, que en algún momento de su vida lo tocó tan de cerca. Lunay, como le decíamos así, pues era un amigo de barrio donde pues nos reuníamos en los tiempos libres a jugar. ¿Sí? Algo que nos apasionaba a ambos era el fútbol, y dentro de eso pues se convertían en escenarios para después de cada partido de fútbol tener unas conversaciones. Y recuerdo mucho que los dos pues vivíamos muy cerca y teníamos sueños en común. Ambos queríamos jugar fútbol, pero digamos que teníamos diferencia en equipos. Siempre estábamos, en el momento que teníamos libre, pues nos encontrábamos, nos íbamos a la cancha de fútbol, armábamos equipos y pues era un momento bien especial, ¿sí? En las vacaciones pues siempre nos las pasábamos juntos. Solamente que cuando empezamos a crecer y ya sobre todo en 11, pues cada uno empieza a tomar sus rumbos diferentes y pues en mi caso tuve que ir a prestar servicio militar, lo cual a mí me alejó de mi comunidad, me alejó de estas amistades, y pues yo siento que en este momento no hay una forma, un programa educativo, algo que lo enseña a uno a ser amigos, ¿no? Entonces yo no cultivé tampoco o no era consciente que era tan importante como cultivar esa amistad a largo plazo, y perdí contacto con mi amigo. Entonces, pues la verdad no lo tenía tan presente solo hasta el momento en que me lo encontré. Entonces, recuerdo que venía saliendo de la universidad y iba directamente para la 10ª. En ese momento, pues las calles estaban muy oscuras, no como tan iluminadas como la pueden encontrar ahora. Y yo sentí que venían unos pasos que me estaban siguiendo. La verdad, de reojo alcancé a ver que era una persona y pues eso me asustó. Entonces lo que hice fue irme a acelerar el paso, y cuando llegué allá a la 10ª, pues entonces ya esta persona me empezó a llamar. Yo lo que hice fue irme a un lugar donde había más personas, y ahí fue cuando el Lunay se paró enfrente mío y me empezó a hablar y a decirme, lo primero que me dijo es: ¿y usted no se acuerda de mí? Tuve que procesar unos segundos para reconocer lo que era Lunay. Entonces, cuando lo vi, la verdad fue algo que no me esperaba y que nunca estaba preparado para asumir una situación como esa. De pequeños, Iván y Lunay seguro compartían muchas cosas, gustos, intereses, formas de divertirse, y pues es que eran amigos de barrio, eran mejores amigos, pero en un momento la realidad lo golpeó de frente. Entonces verlo en esa situación de calle, la verdad fue algo impactante en el sentido en que no supe ni qué preguntarle ni cómo saludarlo. Recuerdo que guardé silencio y en un intercambio de palabras, pues lo único que me dijo es: se nota que le está yendo bien, y se fue. Ahí quedó como un cuestionamiento muy fuerte, porque eso venía como en un acompañamiento de definir muy bien qué era lo que yo quería hacer, porque después de eso empezaron a aparecer como una serie de señales, o yo no sé si uno ya cuando está tan sugestionado empieza a buscar situaciones que lo pongan a uno a cuestionarse, pero recuerdo tanto que tenía una clase de ética profesional. Entonces un profesor nos puso a reunirnos por grupos a debatir de cómo definiríamos el éxito profesional. Entonces para mí era impactante que los jóvenes con los que estaba decían: no, pues a mí me parece que ser exitoso profesionalmente es aquel que tiene un buen trabajo, aquel que tiene cosas materiales, aquel que conforma una familia. Y yo decía, bueno, eso es aceptable, pero creo que eso no es el símbolo de éxito, y quedé muy inconforme. Y hablando con el profesor, pues decía que ahí tenía que encontrar una respuesta que realmente me dejara satisfecho. Y después de mucho tiempo me di cuenta que éxito es poner al servicio todo lo que yo sé para que otras personas brillen. A diferencia de encontrar el éxito en objetos o en hechos estáticos como tener una casa o un carro o un trabajo, Iván se percató que ser exitoso era algo de todos los días y que no podía estar en cosas externas, que la mejor manera de ser exitoso era empoderar a los demás con su conocimiento, que no era absoluto, ¿cierto?, pero que podía servir, y eso era suficiente. Y entonces ahí creo que le di mucho significado a ese momento donde encontré a mi amigo, lo cual me invitó a retomar también el año en el que yo presté servicio militar, porque yo presté servicio militar a los 18 años, y cuando presto servicio militar en la policía,
tengo la posibilidad de que me envían como profesor de una escuelita de primaria en una vereda que se llama Kiva Guabal, allá en lo más recóndito de Ciudad Bolívar. Entonces, cuando yo presté servicio, fui profesor de estos niños y tuve siempre la sensación de que yo no les estaba enseñando lo que realmente necesitaban. Pues un joven que no había sido destacado en su colegio dictando clase, lo único que recuerdo en ese momento era que eso me había generado una deuda social y que yo me había comprometido a que en algún momento, cuando pudiera, iba a regresar y le iba a devolver, pues en este caso iba a saldar mi deuda social, enseñando lo que realmente sí podía aportar pues a los muchachos. Gracias a ese sentido de deuda y de responsabilidad, Iván encontró propósito, y esta nos parece una gran lección, pues Iván escuchó de manera sana lo que le decían sus emociones y luego tomó acción sobre ello. Entonces, cuando pasa, yo me había olvidado de esa promesa que me había hecho, esa deuda que tenía, y cuando me encuentro con mi amigo, inmediatamente se me viene la imagen de esos niños que yo también había educado en ese entonces. Entonces, ese fin de semana, me lo encontré un martes en la noche, y durante lo que quedaba para que fuera sábado, siempre estuve el condicionamiento y repetía constantemente esa escena en lo que me había encontrado. Y cuando me voy allá otra vez a mi localidad, porque yo ya me había ido de allá, ya no vivía en un lugar socialmente aceptado, entonces ya me había desprendido de mi comunidad y me impresionó mucho el hecho de que yo ya mismo me sentí inseguro regresando al lugar donde yo había nacido. Y entonces empiezo a mirar que la situación de los muchachos o de los niños que yo les había dictando clase 5 años después era exactamente la misma. Estaban dependientes de la droga, algunas niñas pues estaban esperando su segundo hijo y otros pues estaban pues en unas condiciones que la verdad me cuestionó mucho. Y me di cuenta que ahí debía dejar de estarme quejando y empezar a actuar. Ahí yo creo que fue donde encontré la razón de lo que hago hoy por hoy. Habría que prestarle más atención a los cambios que queremos ver en el mundo que nos rodea, identificar dónde queremos que la gente se conecte, dónde falta información que nos parezca valiosa, que valga la pena compartir. Eso nos orienta y termina generando oportunidades. Sí, yo creo que pues encontrar la respuesta a esa pregunta de qué yo me quiero dedicar a hacer en la vida es una construcción constante. O sea, claramente uno no encuentra una respuesta completa en lo primero que uno se le viene a la cabeza, sino es una construcción que toma tiempo y que se tiene que madurar y que se tiene que ajustar. Cuando yo veo esta situación ya era consciente de una problemática. Yo siento que eso es el principal reto que nosotros tenemos y es adueñarnos, en este caso, de una problemática que nos inspira a actuar. Y a mí me estaba inspirando a actuar el hecho de, ya tenía claro que no quería que pasara y no quería que más jóvenes, sobre todo niños de comunidades como lo de Ciudad Bolívar, terminaran desperdiciando su vida y botando a la borda todos sus talentos por el hecho de no tener posibilidades de estructurar por lo menos un proyecto de vida, desarrollar las habilidades que necesitan y tomar decisiones más adecuadas, que lo intentaran por lo menos, no que abandonaran sus sueños sin ni siquiera haber hecho el mínimo esfuerzo. Si uno no está convencido y uno no está claro qué es lo que quiere, qué cambio quiere ver en la sociedad, pues uno muy fácilmente flaquea y termina abandonando. Y ya venía la respuesta del cómo. Entonces pues yo decía, bueno, yo estudio bibliotecología y pues yo creo que ahí tengo pues un conocimiento que si lo pongo al servicio de una comunidad puede que genere un impacto positivo. Y lo primero que se me vino a la cabeza, pues creemos una biblioteca, me voy a la vereda, empiezo a crear una biblioteca y yo siento que ahí esa es la responsabilidad que tiene todo tipo de emprendedor o de todo tipo de profesional para no enmarcarlo dentro de esa etiqueta. Es que el reto siempre es buscar en dónde puede usted poner al servicio lo que ha aprendido, la profesión que ha estudiado, para que realmente la sociedad sea un mejor lugar. Yo creo que esa es la misión de todo profesional, más allá de obtener un título y conseguir un buen trabajo. El problema es que volver el mundo un lugar mejor conlleva siempre muchos retos. En el caso particular de Iván, pues las bibliotecas no es que sean muy reconocidas por ser entretenidas. Así que su primer reto era demostrar que en este lugar podemos pasarla muy bien. Entonces dije, bueno, voy a crear esta biblioteca. Al principio retos por todo lado, el principio de decir, por ejemplo, un niño que no le gusta asocia la biblioteca como castigo, como un lugar oscuro donde lo van a regañar, donde solamente va a hacer tareas, eso ya se convertía en un obstáculo. Y ahí me di cuenta que tenía que asumir el reto de una manera diferente y tenía que tener claro que mis principios y mis valores tenían que estar siempre presentes en el tema. La experiencia de biblioteca que Iván estaba diseñando debía tener más de su personalidad, debía parecerse más a él. Tenía que ilustrar sus intenciones. En su caso, las intenciones personales eran genuinamente altruistas.
Si el reto era que los niños no veían en la biblioteca un lugar agradable, pues entonces pensemos cómo convertimos a la biblioteca en un sitio donde los niños se encuentren, un sitio de confianza donde puedan explorar sus talentos y puedan potenciar su creatividad y ser agentes de cambio o líderes de cambio dentro de su mismo entorno. Entonces eso nos llevó, en este caso, a crear un sitio totalmente diferente, un concepto de biblioteca totalmente distinto y pues de esa manera ganar la confianza en esta comunidad para que todo lo que hacía estuviera enfocado en lo que realmente yo me había definido. Es impresionante que para llevar a cabo la esencia de su trabajo como bibliotecólogo, o sea, hacer un enlace entre el conocimiento de la humanidad y las necesidades de información de alguien, Iván haya tenido que aprender a contar historias, a jugar fútbol y a dar consejos, porque tal vez de eso se trata. Entonces, desde ahí, lo primero que dije, bueno, retomemos lo que yo ya sabía y entonces me fui a contactar al colegio donde yo había prestado el servicio militar para que desde ahí empezáramos el contacto y no empezar de cero. Entonces el colegio se interesó mucho en lo que yo les estaba contando, lo que quería pasar. Al principio yo dije simplemente organizo una biblioteca y acá están los libros y ya, o sea, como que ya volvemos a mi vida normal. Entonces empecé con esa primera compromiso que era crear un espacio físico sin que pasara nada especial ahí, sino que funcionara como funciona tradicionalmente la biblioteca. Y cuando empezamos a organizar todo este espacio, empiezan a aparecer unos niños que les llama la curiosidad que una persona externa a su comunidad esté llegando a mover las cosas que ellos comúnmente han visto en su colegio. Y entonces los niños empiezan a preguntarme cosas, empiezan a decirme que para qué vamos a hacer eso, que qué es lo que yo estoy buscando. Cuando les contaba, los niños no lo entendían. Y estoy hablando que niños eran 3 niños. Entonces, cuando les empecé a contar que la idea era que ellos aprovecharan la biblioteca para que hicieran mejor sus tareas, para que aprendieran más cosas, pero los niños como que no les llamaba mucho la atención que eso fuera lo que yo estaba organizando para que ellos hicieran mejor tareas. Entonces ahí lo primero que dije es, creo que el valor que tiene una biblioteca ni siquiera son sus libros, su estantería, la tecnología, lo que pueda tener a disposición de las personas, sino en este caso es lo que se puede hacer con las personas. Creo que ese enfoque es muy distinto, no es hacer cosas para las personas, sino con las personas. Entonces cuando empecé a trabajar con los niños, me di cuenta que en los niños les brillaban los ojos cuando hacíamos cosas que a ellos realmente les interesaban. Entonces ahí empecé a darme cuenta que debía identificar muy bien mi cliente, y en este caso mi cliente eran niños, tenía que identificar sus necesidades, sus gustos y desde ahí diseñar cosas que realmente les llamaran la atención. Entonces empezamos a diseñar estrategias de que a los niños les atrayera ir a la biblioteca. Entonces tuve que ponerme de alguna manera como varios sombreros, donde tuve que ser quizás el que contaba historias, el que jugaba fútbol, el que jugaba a escondidas, el que jugaba de todo para ganar confianza, y me di cuenta que ahí se creó un vínculo con los niños, que más allá de ser quizás el de la biblioteca o el profesor, se convertía en esa figura que yo, sin haberlo declarado en ese momento, era la figura que yo quisiera convertirme, o la que me hizo falta a mí o más a mi amigo que tomó la decisión de irse por otro camino. Iván ya no se concibe a sí mismo solo como un bibliotecólogo. Hoy entiende su profesión como algo que cambia todos los días y se siente listo para asumir las necesidades de lo que sea que se le presente para seguir cumpliendo con su tarea. Yo creo que aquí y las conversaciones que yo he tenido con más jóvenes es el hecho de que está siempre la pregunta de ¿será que yo estudié lo que realmente quiero? Y algo que se me viene a la cabeza de acuerdo con digamos la experiencia que he tenido es que lo más importante de escoger cualquier carrera es saber que esa profesión va a desarrollar en mí las habilidades que necesitan para que afrontemos un mundo cambiante. O sea, yo no sé si de aquí a mañana la bibliotecología va a seguir vigente, yo no sé si seguramente va a seguir evolucionando, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esta profesión, como lo hacen todas, me desarrolló en mí una serie de habilidades que me permiten adaptarme fácilmente a los cambios que hay en la sociedad. Con todo esto en mente, Iván se acercaba a muchos niños y jóvenes y antes que nada les ha hecho creer en sí mismos, les ha demostrado que sí tienen una motivación. Lo que deben hacer es perseguirla, ser curiosos y siempre pensar en ayudar a los demás. Tenía 23 años, muy inexperto en lo que realmente iba a hacer, pero con la convicción de que quería probar las veces que sea necesario, pues para irle dando forma a lo que yo quería hacer en la comunidad. Estoy haciendo seguramente cosas que no haría alguien que estudia bibliotecología, pero eso es una vil muestra de lo que está pasando pues en la sociedad. Personas que estudian una cosa y se desempeñan muy bien en otra, y siento que eso es lo que me ha pasado.
Entonces yo creo que ahí está el tema de ser muy inquieto, el hecho de tener claro que lo importante es el aprendizaje continuo, no creerse una versión terminada, sino estar en constante evolución, aprendiendo de muchas otras áreas del conocimiento. Desde ahí se genera una capacidad que es el pensamiento sistémico y desde ahí se crea innovación. Siento que eso es lo más importante en cualquier ámbito en el que uno se esté desenvolviendo. Entonces me encontré niños que querían ser pilotos, niños que querían ser futbolistas, niños que querían ser actores, bueno, en fin. Un montón de sueños que me sentí en la necesidad de empezar a generar un espacio donde ellos le fueran dando forma a esos sueños y que sean ellos los que hagan que esos sueños evolucionen. Entonces ahí fue donde la biblioteca se convirtió en ese escenario que a los niños les llamaba mucho la atención invertir su tiempo libre, y que para mí algo fue curioso, y es que comúnmente a los niños los castigan con ir a la biblioteca. Pues en este caso el castigo se convirtió en algo diferente, y el castigo era que no fuera a la biblioteca. Ya se volvía una cosa necesaria para ellos, y eso hablaba bien de lo que nosotros estábamos haciendo. Con todo lo que les hemos contado, Iván, más que una historia de vida en sí, es un habilitador de nuevas historias y de nuevas personas que puedan contarlas. Por eso las historias que Iván se ha encontrado y de las que ha sido partícipe lo emocionan muchísimo. Historias como por ejemplo Alejandra, una joven que llega totalmente con dudas a no saber qué es lo que quiere hacer, pero con un talento que ella nunca quiso reconocer al principio, que era cantar. Entonces ella empieza allí a la biblioteca, llega, la escucho cantar y le digo: tú tienes un talento que es necesario explorar y que es necesario potenciar. Escuchando que su familia le decía que eso era perder el tiempo, que eso no servía para nada, encuentra en la biblioteca más bien un lugar donde le dice: ese talento le podemos dar forma y creo que tienes mucho para aportar en tu comunidad desde esa voz que tienes. Pasó por muchos obstáculos Alejandra, la conocí cuando tenía 14 años, hoy tiene 19 años, bueno, 20 años ya. Y durante ese camino ha entendido que ella no se debe desprender de su esencia, y ha logrado algo que ha sido ejemplo para muchos, y es grabar su primer sencillo, canción escrita por ella, que la canta muy bien, la interpreta muy bien, y logró inspirar a músicos que uno diría que es imposible inspirar. Por ejemplo, músicos de la Totola Momposina, de Andrés Cepeda, que se unieron para que una joven de Ciudad Bolívar se escuchara con su voz y que fuera la representación de todos esos sueños que hay pues en comunidades como estas. Por este tipo de vivencias es que Iván asegura que fundar y hacer crecer Biblioseo es la mejor decisión que pudo haber tomado en su vida. Cuando las personas conocen pues esa historia, es como un espejo al hecho en que si ellos son capaces de hacer cosas siendo de Ciudad Bolívar, hacer lo que hacen, ¿cómo es posible que yo con más posibilidades, con más comodidades no hago nada? Entonces ha sido una de las historias que para nosotros ha significado lo que es Biblioseo para la sociedad, y Biblioseo en este caso es la alternativa para potenciar y desarrollar los talentos, las capacidades y el liderazgo de esos jóvenes. Todos tenemos algo de líder, algo de emprendedor, y lo único que necesitamos es pulirlo y tallarlo, y eso es lo que hace este escenario como la Biblioteca de la Creatividad. La Biblioteca de la Creatividad, Biblioseo, acaba de cumplir 10 años. Iván la fundó junto a Andrea Barón y su propósito es empoderar a niños y a jóvenes como líderes sociales y emprendedores para que ideen formas creativas que solucionen los problemas de su comunidad, tal como Iván lo hizo en su momento. Queda en el sur de Bogotá, en la zona rural de Ciudad Bolívar, vereda Quiva, Guabal. Esa vocecita que aparece ahí dentro de cada uno de nosotros, que nos está generando miedos, que nos empieza a decir que de pronto no somos capaces, que usted por qué está haciendo esto, baile hacen algo, bueno, en fin, muchas cosas que aparecen, o mejor dicho, que uno escucha de su cabeza, pues sí, aparecían y que me generaban miedos, inseguridades, pero creo que fue tan fuerte lo que a mí me pasó y la convicción que tenía, que a pesar de ese miedo y a pesar de pronto de las dudas que podía tener y de la falta de conocimientos en algunas cosas, la rabia que tenía con lo que había pasado y con esa situación que sigue pasando y que a mí me indigna tanto, que es esa falta de orientación con los jóvenes, creo que eso me llevó a mí en este caso, a hacer algo diferente. O sea, ese miedo más esa rabia se me convirtió quizás en coraje para seguir adelante. Sabía que iba a fallar, pero pues igual estaba dispuesto a aprender y a corregir. Para lograr este tipo de cosas hay virtudes que te permiten desarrollar herramientas útiles y te dan tranquilidad cuando llega el momento de las grandes preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me emociona? Y una de esas es la paciencia. Yo por lo menos soy un convencido de que la paciencia es una virtud que nosotros debemos desarrollar
y que pues a veces los jóvenes no la tenemos. No tenemos la suficiente paciencia para que le demos tiempo a que las cosas maduren. Y por el otro lado tenemos que empezar a buscar la forma de buscar sentido, ¿sí? No esperar que otros hagan por nosotros lo que queremos. Cuando miramos la historia de Iván en conjunto, nos damos cuenta que algo que lo ha movido siempre es la preocupación, pero una preocupación en el buen sentido, una preocupación que siempre lo ha llevado a ocuparse. No hay una fórmula mágica para educar adecuadamente a un joven, pero lo que sí es clave es que nunca se pueden perder de lado los principios, ni se pueden dejar de lado digamos en este caso, la convicción de educar a un buen ser humano. Yo creo que eso es vital. Y entender que pues el mundo es cambiante y que lo que para mí era importante a la edad que yo tenía o a la edad que tiene mi hijo cuando yo la tenía, pues el entorno ha cambiado y nos ha hecho pensar de maneras diferentes. Las dinámicas ya se prestan para otras cosas. Siento que hay que entender eso para que desde ahí podamos darle el apoyo que requieren en ese caso pues los jóvenes para desarrollar sus anhelos, sus proyectos y no criticarlos sino volvernos más bien en aliados de ellos. Si no somos nosotros los que más los queremos, entonces ¿quién? Esta invitación es muy poderosa cuando pensamos por un momento en que todos estamos en el mismo equipo, cuando concebimos las alianzas como la mejor manera de crecer, entendemos que todo está todavía ahí, por ser construido. Podemos acercarnos, conocernos y trabajar, y cuando menos nos demos cuenta vamos a estar andando sobre ruedas, con intereses y propósitos claros, enfocados en resolver algo que nos preocupa. Así le pasó al protagonista de hoy y así seguro podemos replicarlo en nuestras vidas. Este episodio fue producido por Sebastián Duque y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido fue hecho por Miguel Salazar y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Diego Bernal. Realmente esperamos que la historia de Iván les haya dejado preguntas, reflexiones y herramientas para su vida. Si quieren más contenido sobre todos estos temas, pueden entrar a protección.com/talentosci. Repito, protección.com/talentosci. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, en Deezer, en iTunes, en Spotify, en Apple Podcasts o donde sea. Y si este episodio les gustó, si les sirvió para algo, por favor recuerden que lo están escuchando gracias a Protección, una empresa que cree firmemente que la vida es hoy. Yo soy Santiago y esta es la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Gracias por escuchar.